Amados hermanos y amigos, estamos en contacto por este medio, en medio de nuestra situación especial, quizás ahí en las casas, muchos, y quiero compartir con ustedes una reflexión en base a la palabra del Señor y en particular en base a un salmo que en este tiempo de pandemia quizás es uno de los más leídos, más tratados, más discutidos, y estoy hablando del Salmo 91. Voy a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, la serpiente. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Un precioso salmo, un salmo que nos trae consuelo, nos trae esperanza y por sobre todas las cosas seguridad. Ahora, la gran pregunta en nuestro tiempo es, ¿se aplica este salmo a nuestra situación hoy? Recuerdo que cuando era niño iba a la casa de mi abuelo y él tenía un cuadro con este salmo en la pared. Lo recuerdo muy bien. Son palabras realmente alentadoras. Según cuenta la historia, el famoso predicador inglés Charles Spurgeon, durante una epidemia de cólera que hubo en la ciudad de Londres, donde él servía como pastor, él volvía de un funeral porque uno de sus miembros había muerto de la peste. Y dice que cuando él estaba caminando por la calle en una tienda, pegado por el vidrio, el mostrador de la tienda, vio unos versículos del Salmo 91. En particular, los versículos 10 y 11 que dicen: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y después yo le escribió: cuando yo vi esto, dice, yo sentí en mi corazón que el Señor me estaba hablando. Y yo dije, puedo seguir haciendo mi obra, seguir visitando a los enfermos tranquilo, porque nada me va a acontecer. Su fe fue fortalecida por este salmo, así como quizá la fe de muchos es fortalecida al leer este salmo en este tiempo tan difícil que tenemos. Ahora la gran pregunta es, ¿será que Spurgeon interpretó bien este salmo? ¿Será que se aplicaba a su situación en ese momento? Es importante que nosotros podamos ponernos a pensar, ¿será que se aplican algunos, no en otros? ¿Qué pasa de aquellos misioneros que fueron a servir al Señor y sin embargo murieron en el campo por alguna peste o por ser asesinados por las mismas personas que ellos deseaban evangelizar? ¿Será que no se aplica en ellos? ¿Qué es lo que faltó? Quiero ver rápidamente con ustedes 3 interpretaciones comunes y después hacer una conclusión de cómo podemos interpretar este texto en este tiempo. Algunos podrían decir, esto se aplica solamente al Antiguo Testamento, porque el Señor estaba en un pacto diferente con ellos. Entonces, si ellos cumplían ciertas leyes del Señor o aquellos mandamientos que Él le había mandado, ellos podían esperar ser librados de todas las pestes. Ahora la pregunta es, ¿será que es esto así? Y quiero llevarles a otro pasaje en las Escrituras, en los Salmos también. Salmo 44:22 dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. ¿Qué significa esto? En el mismo Antiguo Testamento no hay una unidad como para que nosotros podamos decir siempre el pueblo del Señor estaba siendo librado de todos los males, de todas las pestes. Y tampoco podemos decir
porque ellos hicieron esto o aquello. Esto fue una garantía de haber sido librados de todas las pestes y de todos los males. Una segunda interpretación al leer este salmo es: este salmo se aplica únicamente o mayormente al Mesías. Es decir, cuando nosotros leemos este salmo, tenemos que pensar, esto está diciendo acerca del Mesías que había de venir, y nosotros entendemos esto está siendo dicho acerca de Jesús. Algunos llaman una lectura cristocéntrica de este salmo. Ahora, la gran pregunta es: ¿será que el Mesías fue librado de la espada? ¿Será que el Mesías fue librado de recibir el mal? Es interesante que cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por Satanás, Satanás usó este mismo pasaje, un versículo de este pasaje, para tentar al Señor. Y él les dijo: mira, Jesús, hace esto porque la palabra dice, en Lucas 4:10 leemos: escrito está, dijo Satanás, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, citando una parte de este salmo. Y el Señor Jesús dijo: no, yo no voy a tentar al Señor, yo no voy a tentar a mi Padre de esta manera. Es más, Jesús tuvo que pasar por el dolor más grande, tanto físico como espiritual, al ir a la cruz. Es decir, no es que en Cristo se aplicó esto, porque Él también pasó por el mal. Una tercera y última interpretación que quiero ver: muchos piensan, al leer este salmo, dicen, depende de la fe. Depende de la fe de aquel que está leyendo esto. Si podés ser capaz de creer que ningún mal vendrá sobre ti, que ninguna plaga tocará tu morada, entonces serás libre. No hay nada más que añadir. Depende de tu fe. Quizás esta sea la interpretación más peligrosa en la que muchos creyentes puedan caer hoy. Incluso hoy vemos cómo muchos de aquellos predicadores que lanzan este tipo de mensajes están cayendo en algún tipo de contradicción, porque por un lado dicen, bueno, nosotros vamos a cancelar toda mal, toda plaga, y por otro lado están diciendo, no, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar alcohol en gel, tenemos que evitar el contacto, etcétera, etcétera. Entonces una interpretación realmente que puede llegar a ser peligrosa, por más de que muchos tengan una buena intención al leer así la palabra, es bastante riesgoso leerlo de esa manera. Veamos un pasaje al respecto. En Hebreos capítulo 11, el gran pasaje de la fe, nosotros leemos lo siguiente en los versículos 33 y 34. De aquellos dice que tuvieron fe y que son ejemplos de fe, en la palabra leemos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y la palabra dice, lo hicieron por fe. Entonces muchos al leer también este pasaje dicen, claro, yo puedo hacer esto si tengo la fe suficiente. Sin embargo, en el mismo pasaje en Hebreos, unos versículos más adelante, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Podemos darnos cuenta, en el mismo pasaje de la fe se nos dice que algunos por la fe vencieron cosas que tenían enfrente. Sin embargo, otros por la misma fe resistieron los vituperios que estaban enfrente. Es más, en el mismo Salmo 91 que estábamos leyendo, leemos la respuesta del Señor al final del Salmo. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Cómo entendemos entonces este pasaje? Pasajes como el Salmo 91 nos recuerdan algo fundamental. Ningún mal nos caerá a nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, sino aquello que el amor de Dios permita. Y aún así, si algún mal nos viene, no podrá vencernos. Un pasaje que nos aclara esto perfectamente es Romanos capítulo 8, versículos 34 al 39. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Fíjense, hermano, él estaba hablando de cosas que los creyentes estaban pasando. No es que ellos no tenían fe, sino justamente porque tenían fe, el apóstol Pablo podía hablarles a ellos de esta manera. Ellos no estaban siendo librados de estas penurias. Y el apóstol cita un pasaje que habíamos leído antes. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, decía el apóstol, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se aplica el Salmo 91 para nosotros hoy? Por supuesto que sí. Podemos esperar ser librados del Señor de toda peste, porque eso es lo que promete la palabra del Señor. Sin embargo, como hemos visto ya desde el Antiguo Testamento y una vez más en el Nuevo, con ese pasaje de la fe que nos demostraba las dos circunstancias que estaban pasando los hombres de fe o que pasaron los hombres de fe, podemos decir, nada nos va a pasar que no permita el amor de Dios. Si el amor de Dios, que es mucho más grande de lo que nosotros podemos a veces entender o comprender, permite que pasemos por circunstancias difíciles, incluso que nos agarre esta peste que ahora está agarrando todo el mundo, tenemos que entender que es solamente porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, quiere decir que Él nos está demostrando que ni siquiera eso podrá separarnos de su amor. Que a pesar de esas circunstancias seremos más que vencedores. Así que, hermano, puedes salir o puedes estar ahí en donde estás tranquilo, seguro, tomando las medidas necesarias, porque el Señor nos ha dado inteligencia también para poder hacer nuestra parte. Sin embargo, saber que no hay nada que pueda ocurrirnos a nosotros que el Señor no permita. Y si lo permite, aún en las circunstancias más difíciles, seremos más que vencedores en aquel que nos ama. Te invito a que puedas seguir estando atento a nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo más reflexiones y aprovechar este tiempo de queda que tenemos para seguir alimentándonos de la palabra del Señor y fortaleciendo nuestra fe. Que el Señor nos bendiga.